Coatlicue, Guadalupe. ¿Por qué el 12 de diciembre? A inicios de la invasión, ocurrió un curioso fenómeno lingüístico. Algunos términos nahuas fueron adaptados a la fonética del español. Por ejemplo, Motecuzoma se transformó en el apellido ibérico Moctezuma. Cuauhnáhuac se adaptó como Cuernavaca. Huitzilopochtli como Churubusco. Malinali se transformó en Marina. Guadalupe es la transliteración española de Coatlicue, su falda de serpientes, nombre que daban los nahuas a la tierra como paridora, no como planeta. En el mito, Coatlicue es la madre virgen del Avatar, Huitzilopochtli entre los mexicas, Mixcoatl entre los demás pueblos, al cual concibió tras guardar un plumón, emblema de fecundidad cósmica y los ciclos. Es madre porque la tierra lo produce todo, y virgen porque no necesita que la fecunden, es autosuficiente. El parto de Coatlicue se celebraba en el solsticio de invierno por ser el día en que la luz vence a las tinieblas. Por ello, en todas las tradiciones de la tierra, ese día se asocia al Avatar. A inicios de la invasión, el solsticio caía el 12 de diciembre. Sin embargo, en 1582, la reforma gregoriana le robó 10 días al calendario, de modo que el solsticio se trasladó al 22. Pero los devotos ya estaban acostumbrados a celebrar el 12, así que prefirieron mantener la rutina, aunque ello significara perder el sentido astronómico de la ceremonia. Hoy no queremos seguir rutinas, sino recuperar las raíces. Por eso, hemos devuelto su auténtica fecha astronómica al magno simbolismo de Coatlicue Huitzilopochtli.